Actualmente obtuvo su doctorado en la Universidad de Purdue, en West Lafayette, Indiana, en Estados Unidos, en 1998. Adicionalmente, realizó un postdoctorado en el Laboratorio Nacional de Investigación en Erosión de Suelos antes de iniciar su trabajo como profesor de tiempo completo en la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro en 1999. Labor que desempeña hasta la fecha. Fue coordinador de la maestría en hidráulica de 2003 al 2006 en la misma facultad, jefe de la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería de 2006 a 2012 y director de Vinculación Tecnológica y Proyectos Especiales de la Universidad Autónoma de Querétaro, de 2012 a enero de 2018. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, desde el año 2000 al 2016. Tiene reconocimiento como profesor con perfil deseable, otorgado por la SEP hasta julio de 2021. Por cumplimiento de las funciones de enseñanza, investigación y extensión. Con una experiencia de más de 30 años en la enseñanza, la investigación y la transferencia de conocimiento, el doctor Ventura ha publicado más de 50 artículos nacionales e internacionales en las revistas indexadas, dictado más de 100 conferencias en México y en el extranjero, graduado a 15 estudiantes de licenciatura, 35 de maestría y 5 de doctorado. Ha desarrollado como responsable técnico 23 proyectos de investigación y más de 25 de vinculación tecnológica. Ha registrado una patente relacionada con un automático de agua. Por favor, apaguen sus micrófonos. Excepto el ponente, por supuesto. Y actualmente es también presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado de Querétaro, cargo honorario que tiene desde el año 2018 y cuyo término será en 2024. Se desempeña como consultor de empresas y gobiernos y es empresario en el sector agropecuario y de proyectos de ingeniería. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Eusebio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. La palabra. Muchas gracias, Jorge. Aprovecho para saludarlos a todos y probar si me escuchan bien. Yo te escucho bien. Bueno, perfecto. Si hay algún nivel que hayamos que ajustar, antes de iniciar, por favor, háganmelo saber. Les recomiendo a los demás presentes que apaguen sus cámaras para tener más ancho de banda y sus micrófonos. Las preguntas al final, por favor, escriban en el chat. Y por favor, regístrense ahí en el chat. Hay una lista de asistencia, es muy rapidito. La voy a estar poniendo cada tiempo para que se registren, pero con una vez es suficiente. Te escuchamos, doctor. Te dejo la palabra. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación, Jorge, que me haces a este seminario. La verdad me da mucho gusto poder platicar seguramente con muchos colegas del área agronómica y seguramente ingenieros civiles también y gente interesada. Entiendo que esta reunión está básicamente diseñada como parte de tus seminarios y dirigida básicamente a estudiantes, profesores, profesionistas y público en general, de manera que haré un abordaje en ese espectro de lo que sería la generalidad del tema, pero también, en caso de ser necesario, pues al detalle que algún investigador o profesor, profesionista quiera ver con todo gusto. Creo que la mecánica es básicamente presentar y posteriormente ver las preguntas en el chat. Voy a tratar de ser eficiente para que el tiempo nos dé para cubrir todos estos puntos que estamos hablando en general y en específico, pues comentarles que
que hablar de la restauración hidrológica ambiental de cuencas es un concepto que se ha venido acuñando hasta recientemente aplicado en un esquema metodológico y esto pues tiene un antecedente. Primero partamos de algo pues, que todo el mundo sabemos y que yo creo que es la introducción a este tipo de desarrollos, que tiene que ver básicamente con lo que es la degradación de las tierras. Y creo que es ya reconocido que la degradación de las tierras en las partes medias y altas de las cuencas, si a esto lo sumamos lo que es el cambio climático, lo que es las actividades productivas que se realizan en este entorno hidrográfico que es la cuenca o hidrogeográfico, si a esto también le sumamos lo que es el uso de técnicas no tan apropiadas para el manejo sustentable de los recursos, suelos, agua, vegetación y fauna, pues creo que tenemos un escenario que nos hace considerar que es imprescindible, es necesario, es urgente establecer esquemas para el manejo sustentable de las cuencas. Seguramente ustedes estarán familiarizados, entiendo que hay mucha gente del sur de México y algunos otros colegas del centro, pero en el sur, que es donde voy a tropicalizar un poquito la plática, pues seguramente están familiarizados con este tipo de paisajes, donde tenemos básicamente zonas de degradación en las partes altas, desde donde justamente inician los procesos, transporte, lógicamente, los sedimentos por el escurrimiento hacia las partes bajas y las consecuentes inundaciones que seguramente ustedes han vivido y que nosotros también, aunque no tenemos precipitaciones tan fuertes en las zonas áreas semiáridas, pues el proceso básicamente es el mismo, ¿no? Lo que hay que considerar en el desarrollo de este enfoque es de que originalmente pues las grandes obras y las grandes inversiones para el control de inundaciones se llevaban a cabo en las partes bajas de las cuencas. Probablemente reconozcan ustedes esta infraestructura, el Macayo, lo que es una obra de desviación costosa para evitar inundaciones, pero justamente esta es parte de lo que empieza a generar la inquietud de voltear hacia las partes altas de las cuencas o partes medias de las cuencas. Y fíjense que hay un antecedente que tiene que ver con lo que es el enfoque de la conservación del suelo y del agua. Creo que todos sabemos que los esfuerzos menores, tanto en magnitud como en inversión, pues se han hecho en estas partes donde se genera el escurrimiento, la erosión, el transporte de los sedimentos mismos. Y como les comentaba, normalmente está orientado a esquemas muy convencionales de lo que es el manejo y la conservación del suelo y agua, como una área de la ingeniería, donde básicamente el enfoque tenía que ver con obras de control, fundamentalmente. Hay que reconocer que la Conagua hace ya un par de décadas, ya varias décadas, empieza a considerar este hecho de que los procesos se originan en las partes altas. Sin embargo, lo que fueron los esfuerzos iniciales se centran en un programa que seguramente ustedes conocen, que es el programa del manejo del agua y preservación del suelo. De hecho, es interesante ver cómo ahora el agua va primero que el suelo, antes era conservación de suelos y agua. Cuando inicia este concepto del MAPS, se considera como el manejo del agua y la preservación del suelo por pertinencia de la dependencia federal que todos conocemos, y esto se empieza a implementar en lo que son los distritos de temporal tecnificado. La idea era implementar prácticas con la idea de proteger la infraestructura hidroagrícola en las partes bajas. Pero aquí empieza justamente este reconocimiento de que los problemas de erosión y escurrimiento provienen de las partes altas. Y MAPS, este programa, se empieza a ampliar hacia estas zonas medias y altas. Esto es lo que da origen al término y a los trabajos de restauración hidrológica ambiental de cuencas. Debo comentarles que cuando se inicia este programa, se empiezan a financiar proyectos que tenían en aquel tiempo la intención justamente de atacar las partes medias y altas de las cuencas a través de un esquema metodológico que, como les comento, se fue afinando hasta llegar a un documento que les voy a platicar y que de hecho es lo que cubre la parte metodológica de la restauración hidrológica ambiental, que son los lineamientos para la restauración hidrológica ambiental de cuencas. A través de la práctica, creo que por ahí anda un perrito haciéndonos competencia, pero si alguien puede apagar por ahí su audio, por favor.
si lo identifica. Y bueno, este programa se implementa en diferentes escenarios, desde los estados, lógicamente, de Chiapas y Tabasco, que son de donde surge esta necesidad de hacer esta restauración, hasta incluso ya zonas donde se ha, vamos a decir, exportado este enfoque, como en Michoacán, como en Querétaro, como en toda la región del Cutzamala, que recientemente ha también aceptado muchos proyectos bajo este esquema. Entonces, quiero comentarles que ha sido un proceso de aprendizaje, un proceso donde se empezó a tomar el concepto y se empezó a acuñar. Creo que lo importante fue esta definición, este concepto. Y un grupo técnico-científico de colegas de la Universidad Autónoma de Chapingo, del Colegio de Postgraduados y de la Universidad Autónoma de Querétaro, trabaja en la definición de estos lineamientos, donde, para empezar, pues se concibe a la restauración hidrológica ambiental de cuencas como un conjunto de acciones planificadas y encaminadas desde la prevención, el control, la mitigación, la corrección y la compensación de los efectos ocasionados por los fenómenos de la erosión, el escurrimiento y la producción de sedimentos dentro de una cuenca, a fin de favorecer las condiciones de sustentabilidad del sistema. Entonces ya se ve, ya se nota un enfoque del sistema, se nota un espectro vamos a decir, de intervención en el tiempo. No se enfoca solamente a lo que es las zonas, vamos a decir, críticas, sino también lo que es la prevención. Y pues este concepto aterriza en lo que sería el marco metodológico, que fue, como les comento, desarrollado, y hay que reconocer que en este grupo hubo un grupo de expertos importantes que trabajó, gente que fueron líderes de grupos, incluso dentro de las universidades, como el doctor Reyes, como el maestro Rafa de la Universidad de Chapingo, del Departamento de Irrigación, como fue gente del Departamento de Suelos, el maestro Tavares, seguramente gente que, si no están por aquí, muchos de ustedes lo reconocen, la maestra Maru Eugenia Miranda, desde luego, Maru, y la Quena, y varios otros como el doctor Luis Torres, y gente que aportó mucha experiencia para esto. Seguramente por el tiempo voy a omitir algunos, pero quiero que sepan que están reconocidos como este grupo que justamente sentó las bases para el desarrollo de este concepto, ¿no? Y bueno, lo importante creo que de esto fue este marco metodológico. Aquí lo tengo dividido en dos partes. Solamente quiero platicarles cuál fue la secuencia conceptual que se desarrolla. No es realmente nada que probablemente a nadie no se le haya ocurrido, sin embargo, la sistematización de los hechos y las herramientas que utilizamos para hacer todos estos puntos secuenciales es lo que creo que le dio éxito al programa. Y desde luego partíamos de lo que sería un diagnóstico biofísico y socioeconómico, un estudio hidrológico y un estudio de degradación de la cuenca de interés, para objeto de tener pues una gran visión de lo que sería el estado actual de la cuenca. La idea era que, hecho este proceso, pudiéramos utilizar el concepto anidado de cuencas, el concepto jerárquico de cuencas, y comenzar a hacer una priorización de las mismas a fin de poder determinar ya los estados de degradación específico a nivel de subcuencas. En esta línea que sigue hacia abajo es como si fuera la continuidad del esquema que les estoy presentando, y sería bajar al nivel de priorización de microcuencas. Desde luego que la priorización de las microcuencas tiene varios aspectos metodológicos y aplicaciones de herramientas científicas y técnicas que les voy a platicar. Okay, pero la idea era de que también la intervención no se diera aleatoriamente, sino que fuera dirigida hacia las microcuencas prioritarias. A este nivel de microcuenca se hacían todos los estudios detallados, que de hecho siguen el mismo esquema de la cuenca y de las subcuencas, que incluye, como les comentaba, un diagnóstico biofísico y socioeconómico, pero ya muy detallado, ya con trabajos de verificación en campo, un estudio hidrológico de la microcuenca, para el cual utilizamos herramientas ya aplicadas específicamente para este tamaño de unidades, de unidades hidrológicas, y un estado de degradación de la microcuenca. Con esto, lógicamente, al igual que a nivel cuenca y subcuenca, definíamos el estado actual de la microcuenca con el objetivo específico de poder desarrollar el plan de restauración hidrológica ambiental, o que en términos tal vez más comunes podamos conocer como el plan de manejo de la microcuenca.
Algo muy importante en este esquema va a ser el enfoque de cómo se formula el plan y está basado en procesos, está basado en dimensiones de los procesos, localización geográfica y el uso de toda esta información generada en esta metodología que les estoy aquí presentando. Desde luego que la intervención tendría que ser a este nivel de microcuenca aprobada por justamente los habitantes de la microcuenca en cuestión, la que se fuera a intervenir, a través de la conformación de un comité técnico para el manejo del agua y la preservación del suelo. A ellos eran a los que se les presentaba este plan, a fin de que pudiera darse la socialización, el intercambio de la información y se diera la autorización para la implementación de prácticas. Desde luego que como están plenamente justificadas en términos de localización, de pertinencia, de congruencia, este proceso se facilitaba mucho, muy contrario a lo que otros esquemas establecen esta socialización y aceptación de los habitantes del lugar como a veces un poco difícil. Básicamente la metodología aquí garantizaba que este plan pudiera ser aprobado para que se pudiera dar la implementación. Y lo que hicimos posteriormente fue hacer la evaluación, el seguimiento, que es uno de los puntos también que se pierden mucho por discontinuidad, sobre todo en lo que son periodos administrativos y políticos. Entonces les comentaba que quisiera que retomáramos esta parte del enfoque metodológico a través de la aplicación específica para cuencas que de hecho les van a resultar familiares a ustedes. El grupo trabajó básicamente en todas las cuencas de aportación hacia la planicie costera de Tabasco, también Chiapas, pero aquí voy a referirme básicamente a esta región. Y lógicamente se empezó a hacer el diagnóstico biofísico y socioeconómico de cada una de las cuencas. En el caso específico de la cuenca de la Sierra, en su parte media, que fue la que el grupo de la Universidad Autónoma de Querétaro trabajó, pues se siguió esta metodología donde, como les comento, los lineamientos daban, digamos en términos simples, pues santo y seña de lo que habría que hacer. Es una secuencia metodológica técnica muy bien pensada para ver cuáles son los elementos descriptivos de caracterización para poder obtener un diagnóstico. Aquí solamente les presento algunos de las capas obtenidas, que de hecho fue también otro de los aspectos muy importantes en el proyecto y en el concepto, el uso de la tecnología existente, tanto plataformas de software como también algunos equipos de monitoreo que después vamos a ver también para poder cerrar el ciclo del proyecto. Y bueno, generamos básicamente pues, toda la información que ustedes puedan imaginarse, desde estudios topográficos, geológicos, de vegetación, desde luego de suelos. Y hubo aportaciones específicas, bueno, quiero hablar también de la parte social, porque también ahí hubo todo un descriptivo de lo que son localidades, población, índice de marginación, todos estos factores que de hecho ahorita se capitalizan en lo que sería básicamente el índice de bienestar humano. Y todo esto fue compilado, como les comento, en un sistema de información geográfico, lo cual permitió posteriormente hacer pues, la priorización que les comentaba, ¿no? Algo esencial fue el estudio hidrológico y el grupo se dio a la tarea de encontrar cuáles eran algunas herramientas, primero lógicamente que pudieran ser adaptadas al estudio. Utilizamos a nivel de cuenca el SOIL, que es básicamente una herramienta de evaluación de suelo y agua, eso es lo que significa el Soil and Water Assessment Tool, que tiene todo, que está muy probado. Aparte es una plataforma libre que nos permite hacer un estudio hidrológico a fin de obtener el balance. Eso era lo importante. Lo interesante de este enfoque es de que este modelo fue calibrado. Aquí pueden ver ustedes, para los que gustan de ver gráficas y ver, bueno, por qué y cómo es que decidimos hacer la aplicación de los modelos. De luego que hubo una calibración del mismo. Esta es la calibración específica para lo que es la cuenca de la parte media de la cuenca de la Sierra, donde pueden ver ustedes, pues lógicamente, la afinidad entre los datos estimados y los que fueron medidos, y desde luego que esto nos permitía aplicar ya con cierta
confianza lo que sería el modelo a fin de llegar a obtener pues, los parámetros que componen básicamente el modelo, el balance hidrológico que tiene que ver con la precipitación, el escurrimiento superficial, el subsuperficial, recarga de acuíferos, evapotranspiración, entre otros, y tener el balance para la cuenca. Utilizamos también los sistemas de información geográfico para poder aplicar la herramienta hasta ahorita más práctica que se ha utilizado para lo que son estudios de erosión a través de la ecuación universal de pérdida de suelo, sumado a otras herramientas que también probamos y validamos, como lo es el mismo SWAT, para lo que sería básicamente la producción de sedimentos en cauces y laderas, y el método GLASOT, básicamente de evaluación de la degradación. Como pueden ver ustedes ahora, este concepto se traduce en cómo lo hacemos, y es a través de estas herramientas. Y fue una infinidad de capas que se generaron en cada uno de estos aspectos que les comento ahorita, y otros que no se los describo por cuestiones de tiempo, pero que están claramente establecidos en el lineamiento y que tienen que ver con esto que les comentaba, desde cobertura vegetal, desde erosión actual, desde erosión potencial, desde erosión y sedimentación, desde riesgos por deslizamiento. Y como les comento, aunque tengo enfocado aquí la parte biofísica, no olvidemos que también una evaluación básicamente socioeconómica. Algo que fue muy importante en este concepto fue, y yo lo considero una porción muy significativa del grupo, fue el establecimiento de los parámetros cuantitativos para evaluar condiciones. Por ejemplo, ¿cómo definíamos las áreas conservadas, degradadas y en riesgo de degradación? Básicamente mediante análisis de imágenes de satélite, donde nos basamos fundamentalmente en el porcentaje de cobertura, de tal manera que aquellas conservadas tenían al menos 80% de la superficie, y donde los signos de degradación no eran evidentes. Las áreas degradadas de lo que fue entre 20 y 50%, desde luego con signos visibles de degradación, y la parte de los que estaban en riesgo, pues era básicamente como el intermedio entre 50 y 80, y donde existían signos incipientes de degradación. Todo esto fue cuantificado, y esto, cuando hablamos, por ejemplo, de signos evidentes, pues existe lógicamente esta evaluación del GLASOT, que nos evalúa cuál es la condición de la superficie terrestre y el tipo y grado del proceso que lo está afectando. Entonces, algo que tenemos que tener en mente es de que esto era completamente cuantificable. También establecimos límites de trabajo. Este esquema jerárquico anidado lo aplicamos porque trabajar con cuencas son superficies muy grandes. Entonces, ¿dónde enfocamos nuestros esfuerzos? Entonces, generamos un esquema de priorización. En la priorización de las subcuencas que ustedes pueden ver aquí, que conformaban esta cuenca de la sierra, pues están ya las definiciones. Incluso establecimos los límites y las escalas de trabajo para cada una de ellas. Esa es una guía, creo que muy certera. De repente la gente piensa, bueno, ¿y qué escala trabajo? ¿Y qué superficies manejo? Estos son los criterios que establecimos. Cuenca sería el área total de intervención, donde la escala de trabajo sería entre 1 a 250,000 y 1 a 50,000. Subcuenca, entre 1 a 50,000 y 1 a 25,000, con superficies de trabajo de 5,000 hasta 20,000 hectáreas. Microcuencas, básicamente entre escalas de 1 a 25,000 a 1 a 10,000, y con superficies que variaban entre los 2,500 y las 5,000 hectáreas, y llegar al final a la unidad de intervención comunitaria, que sería la unidad de escurrimiento, y estamos hablando de superficies menores a 500 hectáreas. Aquí pongámosle un poquito de ojo a lo que es esta subcuenca prioritaria, que bajo este esquema jerárquico y anidado permitió discretizarla a ver dentro de esta subcuenca cuáles eran las microcuencas que la conformaban hidrológicamente de acuerdo a sus criterios. Y otra vez repetimos todo el proceso de evaluación del diagnóstico físico y socioeconómico a detalle. Definimos ya con imágenes de alta resolución cuáles son las áreas que estaban degradadas, el uso del suelo actualizado, a fin de poder sobre esto pues dirigir las acciones del plan de restauración. Esto es algo muy importante. Si tenemos las subcuencas priorizadas, y después dentro de eso tenemos las microcuencas priorizadas, podemos encontrar unidades de escurrimiento para la intervención y utilizar básicamente, como les comentaba, dos conceptos que fueron aportaciones significativas. Una es lo de las
a nivel de lo que sería el área entre los cauces, digamos las zonas de laderas, como le llamamos nosotros, pues identificar las áreas conservadas para que sobre esta pudiera darse la propuesta para el plan de manejo de algunas formas, como pueden ser el pago de servicios ambientales hidrológicos. Identificar zonas, por ejemplo, de parcelas donde de manera congruente y pertinente pues tenía que darse el manejo de praderas. Zonas degradadas donde podía haber prácticas de reforestación y zonas agrícolas, por ejemplo, donde podrían darse prácticas para el manejo del agua y la preservación del suelo. Esto hablando de la zona de ladera, que es algo donde diferenciamos. Y después en la zona de cauces. En la zona de cauces es muy importante saber que los modelos desde nivel macro con el SWOT hasta nivel detallado, con lo que son básicamente el uso de sistemas de información geográfica y otros modelos como por ejemplo Kinect, nos permitían obtener para las áreas de aportación de cada uno de los órdenes de corriente de la microcuenca, pues cuáles eran las magnitudes del gasto pico, de la tasa de erosión, de la producción de sedimentos, y es que hay mucha congruencia entre irnos más arriba hasta el inicio de los cauces y sus áreas de aportación, donde lógicamente las magnitudes son menores, y conforme el orden de la corriente aumenta, entonces tenemos lógicamente un aumento de la magnitud de los procesos. Lógicamente, y así es como se dan en este esquema jerárquico, las prácticas recomendadas para encauces, para las zonas, lógicamente de orden de corriente 1 a este nivel de microcuenca, pues eran prácticas menos reforzadas, digamos así, que las que estaban en los órdenes de corriente mayores, donde ya se ocupaba de acuerdo al estudio hidrológico específico, a los estudios de erosión específicos, a la producción de sedimentos específico, pero también amarrado con lo que sería el aspecto socioeconómico, que era disponibilidad de materiales, y la parte de distancias a núcleos de población. Eso es lo que definía cómo hacerlo. Y yo creo que eso fue uno de los grandes éxitos. El plan como tal de restauración se planteó algo muy importante, es como les comentaba, la selección y unificación de las prácticas que tenían que ser pertinentes y congruentes. ¿Ok? Dentro de los criterios, pues es en base a la zonificación de las áreas, proponerlos en función de las características y el manejo de los sistemas de producción y las formas, grados y magnitudes de la erosión, así como las condiciones topográficas, edafológicas y climáticas. Este es algo esencial, y para esto, como les comento, hicimos ya herramientas de base ya más física que nos permitían transitar incluso no solamente los escurrimientos, sino también los sedimentos, y uno de los modelos que les comentaba que es muy útil para aquellos que les interesa esta parte de modelación, que en este caso ya lo hicimos calibrado, pues es el modelo Kineros. El modelo Kineros es un modelo de escurrimiento de erosión basado básicamente en el principio de onda cinemática. En este sentido es ligeramente superior en términos nada más del proceso por ejemplo, la ecuación universal de pérdida de suelo. El plan incluía también generar lo que era el presupuesto, o sea, el valor de la intervención, los colaboradores y la participación de instituciones y de grupos sociales, y todo lo teníamos integrado en un sistema de información geográfica. Es muy importante comentar que en el caso del esquema, para ir sumando a este proceso, a este esquema, a la gente de la localidad, pues también se contemplaron prácticas no estructurales que tenían que ver con capacitación y cultura ambiental. Entonces, bajo este enfoque fue que se diseña específicamente en un sistema de información geográfica la localización específica de cada una de las acciones. Se integra un catálogo, ¿ok? Se integra un catálogo de prácticas de conservación de suelo, de agua y de acciones también no estructurales, como son las capacitaciones, lógicamente congruentes con lo que se requiere: manejo de praderas, barreras filtrantes vivas, presas de gaviones, de mampostería, de geocostales, viveros y todas estas cosas, ¿ok? Y pues, imagínense llegar al aterrizaje específico en unidades de escurrimiento que son las prioritarias dentro de una microcuenca que es prioritaria, que corresponde a una subcuenca que es prioritaria y una cuenca que tiene problemas. Pues eso nos va a hacer eficientar mucho los recursos. Las intervenciones se daban desde lo que sería pues, el trabajo en áreas conservadas a través de esquemas como, por ejemplo, pago de servicios ambientales hidrológicos, estabilización de taludes, donde se requiere básicamente una ingeniería civil para la protección de estos
estos y la aportación hacia los cauces, manejo de praderas, entre otras, presas filtrantes de los cauces de corriente menor, presas de piedra acomodada, presas de mampostería, y esta secuencia hacia las zonas más bajas de orden mayor de corrientes, donde incluso se contemplaron obras muy robustas, muy fuertes, como son, por ejemplo, lo que es la construcción de presas de gaviones. Cada uno de estos tenía su ubicación, su ficha técnica, y todo esto estaba integrado en un sistema de información geográfica. De tal forma que prácticas adicionales que se hicieran en un año, en otro año, en el siguiente, y la valoración de las mismas a través de los tiempos, pues se podía dar justamente la evaluación y el seguimiento respectivo. Lo que nosotros queremos es de que las prácticas funcionen, las intervenciones funcionen. Y en ocasiones, cuando uno regresa a sus lugares de intervención, pues lógicamente da mucho gusto ver que la restauración hidrológica y ambiental, porque estamos creando también, ¿por qué decimos ambiental? Porque no estamos solamente sobre lo que es la parte del control de la erosión, estamos hablando de la generación incluso de hábitats, la integración, como le llamamos, de las prácticas a lo que es el sistema. Aquí pueden ver ustedes una intervención con en un cauce lógicamente de orden menor, en las partes más altas de la cuenca, donde se estaba dando un proceso de erosión, donde se empiezan a generar lógicamente los escurrimientos y los sedimentos, y vean, este es el antes y el después, básicamente, de esta impresión con un cauce ya estabilizado y con una práctica que queda integrada en lo que es el sistema ladera, cauce en este caso, ¿no? Entonces, pero bueno, desde luego que no fue solamente una evaluación visual. Ahí lo que quisimos hacer fue también hacer una evaluación cuantitativa de la eficiencia de las prácticas, sobre todo, pues evaluar en el caso de estas obras cuál fue el volumen de suelo retenido. Se utilizan también modelos, ahorita lo vamos a ver, para poder evaluar el impacto que tuvo y poder, lógicamente, ver los beneficios. Algo muy interesante que hicimos nosotros fue, dado que en una misma microcuenca teníamos unidades de escurrimiento jerarquizadas, donde podíamos escoger sin problema una degradada contra una conservada, por ejemplo, nos dimos a la tarea de hacer las evaluaciones justamente de estos dos tipos para tratar de predecir cuál sería el impacto que pudiera tener en el futuro las acciones hechas. Aquí lo hicimos para una microcuenca en Cerro Blanco, donde agarramos 2 unidades de escurrimiento, instrumentamos la cuenca, lógicamente pusimos para medir nuestro parámetro de entrada, que es la precipitación, pluviómetros digitales de balancín, aunque era remoto, nos ayudamos con paneles solares para el caso de los equipos que requerían de más energía. El pluviómetro realmente trae sus propias baterías y data loggers. Colocamos vertedores partial para poder canalizar el flujo, y a su vez sensores de nivel que nos medían básicamente el nivel sobre el cauce, para hacer un monitoreo y una evaluación de la importancia, ¿no?, del cambio de condiciones de degradada a conservada. Para los que en este punto esperaban también ver algo de información técnica científica, esta sería la gráfica que en una de las relaciones que estudiamos, está la relación entre la intensidad máxima de la lluvia con el gasto pico para las dos cuencas, la cuenca conservada, la cuenca degradada, y desde luego que pueden ustedes notar claramente cómo la pendiente de la línea recta de lo que serían los datos correspondientes a la unidad o la unidad de escurrimiento conservada es mucho menor que la de degradada, indicando lógicamente pues la magnitud del proceso. Hicimos unos ajustes para también tratar de generar ya localmente modelos que nos permitan hacer planeación y predicción. Y para este caso, nosotros encontramos que uno de los parámetros importantes, indicadores de la respuesta hidrológica de las cuencas, pues es el gasto pico. Y el gasto pico lo estimamos con un modelo de regresión que incluía la intensidad media de los eventos, ¿okay?, más la lámina total. Y estos dos parámetros fueron capaces de predecir el escurrimiento pico
con valores cercanos a casi a 0.9. Entonces son regresiones muy confiables que ya nos generaron modelos, como les comentaba, confiables derivado de este proceso de intervención. Pues dicen que una imagen dice más que 1000 palabras y que un par de ecuaciones. Entonces, yo quiero mostrarles aquí esta imagen, que son imágenes de los sitios de intervención. El hecho de poder capitalizar el entendimiento de los procesos a través de una metodología muy pensada al nivel de poder contestar qué mido, cómo mido, cuándo mido y cómo intervengo, creo que es la clave para lograr la restauración hidrológica y ambiental de las cuencas. Ver, como ustedes pueden ver aquí, ya presas funcionando con agua completamente limpia comparado a cómo estábamos originalmente, ver presas de gaviones donde se utilizan materiales de la región que ya quedan completamente integradas y funcionales al sistema, pues es la mejor prueba de que el enfoque está trabajando. Quiero comentarles que originalmente pues, se enfocó en esta parte de lo que fue el manejo del agua y la preservación del suelo, pero que este enfoque ha servido para que otras dependencias también hayan adaptado la metodología para intereses muy particulares. La CONAFOR, de hecho, hizo después de este ejercicio un financiamiento muy significativo para lo que fueron el desarrollo de planes de manejo orientados, lógicamente, a lo que fue la reforestación, pero bajo el enfoque ya de restauración hidrológica forestal le pusieron ellos. La gente por pertinencia, a veces hay que ser pertinentes administrativamente, y así como le llamaron restauración hidrológica forestal de cuencas. Y esto se hizo como prueba en todo lo que fue el sistema, todo lo que es el área que le llaman ellos del Cutzamala, en una parte también de las cuencas de Chiapas principalmente, y se hizo esta validación metodológica orientada, como les comento, a esta parte de reforestación y valoración de la efectividad de las prácticas que ellos han implementado. Recientemente, aquí en Querétaro se han hecho ya básicamente 2 programas de saneamiento de ríos con el enfoque de restauración hidrológica ambiental. El río Querétaro en su parte alta, que corresponde al municipio del Marqués, donde ya incluso este catálogo de prácticas se amplió a otro tipo de intervenciones como secciones longitudinales de infiltración, con presas filtrantes, aplicación de algunos productos como son oxidantes y floculantes amigables con el ambiente, aplicación de algunos productos enzimáticos amigables con el ambiente que catalicen, aceleran los procesos de depuración a través de todo este encauce, sobre todo en zonas como estas de acá de la región centro, donde los ríos en la época de estiaje corren por las descargas de aguas residuales, no por flujo base ni por aportación de lluvia, porque nosotros no tenemos básicamente nada de lluvia desde octubre hasta mayo, junio, ¿no? Entonces, ya se imaginarán el nivel de contaminación, de niveles de contaminación de estos ríos emblemáticos, como es el río Querétaro, en su parte alta, como les comentaba, y en su parte baja, donde está el municipio de Querétaro, en su continuidad hacia el río Laja en el estado de Guanajuato y de allí para el Lerma Chapala. Aquí ya hemos hecho pruebas que lógicamente esperamos que después podamos comentárselas, pero pues yo quisiera cerrar con esta plática y esta linda vista que seguramente algunos conocerán allá de Porteapa, Tabasco, y pues otra vez agradecido con la invitación para el doctor Jorge López Collado y con todo el gusto de poder estar aquí con ustedes mediante esta vía. Y si alguien tuviera alguna duda, algún comentario, yo estoy a la orden. Muchísimas gracias, doctor Eusebio. Bonita presentación, bonitas fotografías, principalmente esta última, allá en Tiapa, Tabasco. Gracias. A continuación le damos al público la palabra o el derecho de hacer preguntas. Alguna pregunta que tenga el público para el doctor, lo pueden escribir en el chat. Revuelta, seguramente va a preguntar. Pueden escribir en el chat. Bueno, ok. El maestro Revuelta, adelante.
abra su micrófono. Listo. Hola, ¿qué tal, doctor Eusebio? Un gusto saludarlo otra vez. Hace poco lo vi. ¿Para qué andamos, Joseph? Gusto saludarte. Un gusto. Oiga, doctor, pues prácticamente muy buena la presentación, pero le quería preguntar acerca de si hicieron alguna evaluación posterior del antes y el después en cuestiones de sedimentos o el transporte de sedimentos, porque por ahí vi que hicieron una evaluación, por supuesto, de lo que es la predicción bueno, la relación que hay el gasto pico con la intensidad de lluvia, pero no vi si tenían alguna relación que exista describiendo el transporte de sedimentos de las cuencas de estudio que presentó. Sí, sí lo hicimos, solamente lo mencioné y no presenté los datos, pero lo hicimos. Básicamente lo que hicimos fue medir lo que le llamamos básicamente la eficiencia de retención de las presas en este caso, a través de lo que fue cubicación. Entonces lo que hicimos fue sencillamente medir a través del tiempo cuál fue el volumen retenido en la parte aguas arriba de las estructuras. Tomamos muestras para ver también granulometría y lógicamente con eso pues evaluar los dos componentes importantes de lo que es la eficiencia de retención, que es el volumen y el grado o el tamaño básicamente de los sedimentos. Un trabajo muy detallado que después te puedo compartir, se hizo en Michoacán, que formó de hecho las bases para un trabajo de maestría y allí lo hicimos. A nivel de laderas, hicimos la colocación de parcelas de la ecuación, parcelas tipo USLE que le llamamos, en la zona lógicamente degradada previo a y posteriormente cuando ya estaban establecidas las prácticas de reforestación o de manejo de potreros. Estas parcelas, como muchos conocen, son escalables, pero tienen dimensiones más o menos de 2 metros de ancho por 20 de largo, en pendientes preferencialmente de alrededor del 9% para que los datos sean compatibles, y básicamente es un sistema de colección de escurrimientos y sedimentos que nos permite hacer la comparación entre las dos condiciones. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Le cedemos la palabra a Julián Barrón y después a Miriam. Hay unas preguntas en el chat. No se preocupen, las vamos a leer después. Julián Barrón, ¿se puede abrir su micrófono? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Tardes. Muchas felicidades, muy interesante toda su exposición y su trabajo, me parece fascinante. Gracias. Lo felicito a usted y pues a todos los que participaron en él, ¿no? Mi inquietud, o tengo dos dudas. Una es, ustedes utilizaron los modelos como el SWAT y el Kineros. Generaron escenarios proponiendo, digamos, como una restauración, digamos, en 10 años, restaurando, no sé, el 10% o bajo un porcentaje. Si generaron esos escenarios, ¿cómo se comportaría la erosión o la hidrología bajo esos escenarios? Sí, de hecho es una muy buena pregunta para esta parte aplicativa. Lo interesante de estos modelos es que justamente permiten hacer la predicción de escenarios. Y sí, lo hicimos justamente en condiciones actuales, en condiciones futuras. Lo hicimos en condiciones futuras pensando que había una línea de tiempo de intervención. Nuestro trabajo detallado al final fue a nivel de microcuenca y esta lo hicimos con Kineros. Solo para recordar, Kineros es un modelo que trabaja a nivel de eventos. Entonces, para un evento de diseño específico de la microcuenca, es para lo que se corre Kineros, es un modelo basado en eventos, y SWAT es un modelo totalizador. Entonces, esto nos permitió justamente hacer esto que tú consideras. Si gustas, con todo gusto te comparto esta información de los efectos que tendría justamente la intervención gradual, que se haría a nivel tanto de la cuenca grande como a nivel de las cuencas pequeñas. Ok, muchas gracias. La otra inquietud que tengo es, esto sí ya sería a lo mejor un poco más operativo, pensando en programas como el Sembrando Vida, cómo podrían interactuar ese tipo de programas al último que tengan que ver con la actividad, digamos, rural o la actividad que se realiza dentro de las microcuencas. No sé si ustedes han tenido contacto con gente que lleva este programa para modelar, digamos, cómo va a ser el impacto de ese programa hacia digamos, hacia la cuestión medioambiental. Ok, bueno, pues creo que es claro que dado que todo está integrado en el sistema de información, en los modelos,
no tendríamos ningún problema en hacer la corrida para evaluar el impacto de este programa. No lo hemos hecho. Normalmente, pues ese programa está desarrollándose en el sur de México, no en el centro norte, y por eso es que tal vez no hemos tenido nuestra aproximación con gente de los gobiernos locales aquí y estatales, pero con todo gusto. De hecho, probablemente hasta las bases de datos que tengamos, que al menos ahorita, como te comento, hemos trabajado en Chiapas, en Tabasco y en Michoacán, pudieran servir de base para hacer una evaluación rápida si las áreas de intervención están dentro de estos shapes que tenemos y toda la información. Desde luego, completamente, y como te digo, lo bueno es que son modelos ya validados. O sea, son modelos que hemos validado, que hemos tropicalizado, por decirlo así, y vaya que sí, porque fue en el trópico, y fue realmente un reto también, porque hay que recordar que agua pues fue generada básicamente para ambientes semiáridos, pero nos trabajó muy bien y creo que puede ser algo que sí podemos con todo gusto implementar. Ok, muchas gracias y nueva cuenta, felicidades por su gran trabajo. Gracias, te agradezco. Miriam Guadalupe tiene una pregunta o comentario, tiene alzada su manita. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muy, muy interesante la intervención. Es más o menos en la misma tónica del participante anterior. Me pregunto porque hay muchísimas iniciativas, tanto de organizaciones de la sociedad civil como de diferentes pues, instituciones gubernamentales o áreas de las instituciones que están buscando hacer manejo integral de cuencas o que están intentando hacerlo. Entonces, más que como pensar en cargarles como todo ese trabajo a ustedes de valorar cómo están desempeñándose esos proyectos, me interesaría saber cómo, si ustedes están haciendo algo para difundir de una manera más como proveyendo herramientas a todas estas instituciones y organizaciones de la sociedad civil para poder hacer valoraciones y en ese sentido, si lo están haciendo, pues cómo puede uno incorporarse, y si no lo están haciendo, ¿cuál sería el mecanismo para entrar en colaboración con ustedes? Sí, lo estamos haciendo. Y pues te invito nomás a que revises la página de la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ingeniería, el posgrado de Ingeniería Ambiental, y contáctanos directamente. No sé si por ahí pudiera, no sé, aquí hay un chat. El chat, donde pudiéramos anotar, pues básicamente lo que pueden creer es mi número telefónico, que sería, para directamente, igual pueden ver la página, es 442-359-2188. Y también mi correo electrónico, que es eventura@uacu.mx. Con todo gusto. Creo que sería la ruta más corta. Sobre todo, como les comento, porque la intervención que hicimos pues ya tiene la validación de la metodología. Tenemos, de hecho, y les puedo compartir con gusto, Jorge, todos los que son los lineamientos. Pero bien, como comentas, Miriam, o sea, realmente que alguien haga eso desde scratch, desde abajo, va a estar muy difícil. Yo creo que aquí sería aprovechar ya la experiencia y la ventaja competitiva que tenemos para poder apoyarlos. Sí hemos tenido contacto, como comentaba el compañero anterior, no tanto con el programa Sembrando Vida, pero lo tuvimos para el gran proyecto de Dos Bocas. Ya ven que sufrió inundaciones, y eso era cuestión de protección civil. Entonces, a esta parte le estamos nosotros llamando lo que es restauración hidrológica ambiental de cuencas para la protección de infraestructura estratégica. Entonces, sí estamos actuales y haciéndolo. Así es de que con todo gusto, Miriam, contáctame directamente a través de número para WhatsApp o a través de mi correo, y seguramente cualquier alguien más que esté interesado, con todo gusto estamos aquí a la orden para poderlos apoyar. Muchísimas gracias. Con gusto. Ok, tenemos varias felicitaciones. Le vamos a dar la palabra a Emilio Sili. Estaba aquí hace unos segundos. Emilio Sili tenía levantada su manita. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buena tarde. Quiero agradecer al ingeniero Carvajal, veracruzano y muy entusiasta, buen profesionista, agrónomo, ciudadano aquí de las altas montañas, que nos hizo la invitación. Quiero agradecerle a él y reconocer a Eusebio Ventura como académico, como parte de la institución privilegiada con la que labora y con la experiencia que tiene. Gracias. Mañana es el Día Mundial de la Tierra y evidentemente los agrónomos que festejan su día el 22 de febrero, el 22 de marzo es el Día del Agua, el 22 de abril es el Día Mundial de la Tierra, el 22 de mayo es el Día Mundial de la Diversidad Biológica y por ahí seguimos. Yo soy veterinario, bueno, no cae en 22, cae en 17 de agosto, pero un saludo muy especial a Eusebio. Gracias. Sin duda, aquí una parte fundamental cuando ponemos el gobierno, la academia y la sociedad dentro de este contexto del desastre que tenemos en el mundo, del desastre terrible que tenemos en el mundo, sobran trabajos de investigación, sobran académicos, sobra gobierno municipal, estatal y federal, sobra a veces congresos, sobran políticas públicas. Yo quería preguntarte si nos podrías mencionar, Eusebio, uno como ciudadano, queriendo tener un ejemplo, ¿qué estado, tal vez las del sureste, Tabasco probablemente, qué estado, qué municipio y qué cuenca serían de las que tú identificas como exitosas por su participación ciudadana? Porque con agua puede hacer muchas obras, la corrupción es grande en todas las grandes obras que hacen los gobiernos municipales, sobre todo federales. Es muy grande la corrupción, es el gasto muy grande, se recurre poco al sistema radicular de las plantas, se hacen los grandes gaviones para resolver lo que el hombre con el deterioro va afectando. Pero algún ejemplo, doctor Ventura, de una cuenca que realmente esté trabajando, no por el dinero que le mete el gobierno federal y con agua, sino porque hay una integración de cada uno de los propietarios colindantes de los ríos que forman parte de una cuenca. Mira, a nivel de éxito de intervención, bueno, los que nosotros trabajamos, aunque como tú me dices, fue básicamente dinero financiado por el gobierno federal en su momento, hay varias cuencas que el grupo trabajó en el municipio de Tapijulapa y Oxolotán, Teapa, en el municipio de Huixtla, Coatán y Huehuetán. Ahí es donde trabajamos. Pero hay una que realmente yo pienso que superó expectativas, sobre todo por el tiempo de intervención, el trabajo de la comunidad. Ahora, esto que comentas, fíjate que es bien interesante. Nosotros solamente como grupo técnico diseñamos las obras, pero fue la comunidad quien las ejecutó. Eso es. Con la supervisión técnica de los grupos de las instituciones. Es decir, aquí no hubo empresas que intervinieron y creo que es algo muy, muy digno de reconocer. Hay una cuenca que sería muy interesante que ustedes visitaran, que de hecho fue noticia nacional, que fue la cuenca de Angangueo. Angangueo, Michoacán, fue un municipio donde, ustedes recuerdan, en 2010 hubo una nevada, después una lluvia que causó básicamente el siniestro en el pueblo, incluso con pérdida de vidas humanas, y ahorita es una cuenca, no es muy grande, pero es un ejemplo de cómo se puede restaurar una cuenca con la intervención comunitaria. De hecho, creo que la última foto que pasé de una presa de mampostería con agua corriendo limpiecísima es de allí. Yo los invitaría a que pudieran, si no tienen acceso por la parte pública a conseguir esa información, que me escriban y con todo gusto les comparto esas experiencias de esos lugares en específico. Ya, pues agradecerte y reconocer al colegio de posgraduados allá en Tembladeras, allá en Paso de Ovejas o en Veracruz, donde está sentado el trabajo desde hace muchos años que se reconoce. A ti un saludo, gracias a Carvajal y muy amable al colegio de posgraduados por ocuparse de este trascendental tema. Gracias. Gracias, Emilio. Gracias. Hay otros comentarios, preguntas. Dice Celestino Sandoval García, ¿cómo se ha recuperado el caudal ecológico con estas obras de conservación? El ejemplo más claro que yo tengo, como te comentaba, es el de Angangueo, donde, como les comentaba, le dimos continuidad al trabajo a través del proyecto con CONAFOR, y realmente es increíble cómo incluso hay indicadores de lo que es reaparición de manantiales en la microcuenca. La calidad del agua, increíble, o sea, hacía mucho que la población, la gente no lo veía,
este tipo de cambios tan significativos, y sobre todo pues establece un caudal que mejora el funcionamiento de las cuencas. En ocasiones se piensa que las estructuras en los cauces van a irrumpir en el proceso natural y que van a afectar el caudal ecológico, pero estas estructuras son estructuras, excepto en algunos casos donde sí se ponen presas de mampostería para causar un entarquinamiento del agua, incluso con fines de establecimiento de algunas pequeñas siembras de peces. En realidad han permitido el funcionar adecuado, y estos son los indicadores que te puedo comentar, Jorge, y la persona que preguntó, que tiene un impacto dependiendo del régimen, desde luego, de precipitación que exista en las microcuencas, pero es algo de los indicadores de impacto más visibles. Bueno, aquí hay un comentario de Guadalupe Valencia Cruz, dice, ¿cómo podemos vincularnos con usted para hacer un análisis similar en el semidesierto de Nuevo León para emprender acciones de conservación? Ya el doctor ya dio su número telefónico de celular y su correo electrónico más abajo, se pueden comunicar con él. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Silvia Ferreira pregunta, y creo que va a ser de la última pregunta, una consulta: ¿por qué aplicaron USLE en las cuencas montañosas cuando la limitante de este modelo, el máximo, es del 9% de pendiente? ¿No sería más adecuado aplicar el modelo de Gravilovic-Jorovic que se aplica para cuencas montañosas? Y anexa, dice, muy buena la presentación. Bueno, primero aclararles que 9% no es la limitante de la aplicación de la USLE. 9% es la pendiente en la cual se establecieron las parcelas de evaluación para la generación del modelo USLE. En realidad, el modelo USLE trabaja para pendientes mayores, y sí así ha sido validado para zonas de montaña, tanto aquí en México como otros casos que seguramente se reconocerán, como por ejemplo Hawái. No conozco este modelo que comentó el participante, entonces no podría dar una opinión al respecto, pero la ecuación universal es una herramienta de planeación que nos permite evaluar tanto la erosión en surcos como entre surcos, desde luego no la erosión en cárcavas, y tiene su aplicación en todas zonas de ladera, y en ese sentido pues realmente tiene una robustez, que le llamamos nosotros, muy buena. Utilizamos otro modelo en cauces que se basa para complementar lo de las laderas, que es un modelo que se basa en lo que es la unidad de potencia de corriente, la Unit Stream Power, y ese nos permitió ver erosiones y emisión en cauces. Entonces, sí me gustaría, si por ahí me puedes mandar un mensajito o un correo para platicarme de este modelo que comentas. No lo conozco, entonces no podría opinar, pero la USLE sí es muy pertinente para esa zona, sí. Muy bien. Restauración hidrológica ambiental en cuencas, comenta, ¿es posible contar con el material de exposición, el PowerPoint y el audio? Sí, abajo está un link para se va a subir a YouTube y a Facebook. Ahí está el link para después verlo de nuevo. Hay otras preguntas. Dice, saludos a todos. ¿Compartirán la presentación? Claro que sí. Dice, tengo una duda, Avendaño Rodríguez David. ¿El modelo que ustedes manejan también es válido para cuencas grandes como lo son las cuencas del Papaloapan y Coatzacoalcos? Ahí los que utilizamos, lo que hacemos es, como vieron ustedes, en un esquema jerárquico, ir disgregando. Entonces tendríamos que irnos, como lo hicimos justamente, disgregando la región hidrológica, llamémosle así, en cuencas de los tamaños que yo les mencioné. Ese es el esquema anidado que trabajaríamos. Realmente a nivel de cuencas muy grandes, siempre tenemos esta limitante de la escala, pero en este enfoque jerárquico y anidado